A ver, a veces pasa que uno busca una respuesta que parece súper simple, ¿no? Y sin darse cuenta, termina metido en un verdadero laberinto digital. Hoy vamos a seguirle el rastro a una de esas preguntas que muchos se hacen y el resultado, bueno, nos llevó a un callejón sin salida. Pero como van a ver, es justo en ese callejón donde encontramos la verdadera historia. Todo empezó con una pregunta, una de esas que seguro más de uno se ha hecho alguna vez. ¿Por qué el viernes 13 tiene esa fama, no? Esa reputación de mala suerte. Parece una superstición bastante simple, con una respuesta que debería estar a un solo clic de distancia. O bueno, eso es lo que creíamos. Ok, para entender de dónde viene esta creencia, el plan parecía de lo más simple. Vamos a la fuente original. Un texto, un registro histórico, algo que nos diera la respuesta final, ¿no? Parecía pan comido. Y la encontramos, o al menos eso es lo que creímos. Vimos un resultado de búsqueda que parecía tenerlo todo. El título era perfecto de verdad. Sentimos que estábamos a un solo clic de resolver el misterio. El momento de la verdad había llegado. Así que bueno, nos preparamos para analizar el texto, ¿no? Ya imaginando que íbamos a encontrar referencias a mitos antiguos, no sé, quizás a los caballeros templarios, leyendas nórdicas, algo así. Pero lo que nos encontramos, no era nada de eso. Esto es todo lo que había, que en español sería algo como reportar un contenido inapropiado. Por favor, seleccione una de las opciones de abajo. O sea, nada de historia, cero explicación. Solo una frase de servicio al cliente, digamos. Un callejón sin salida con todas las letras. Y es justo aquí es donde empieza la verdadera investigación. Y de repente, ¿saben qué? La pregunta original sobre el viernes 13 ya no importaba. Para nada. La verdadera historia ahora era esta pieza de información rarísima. Este texto sin sentido se convirtió en el nuevo misterio a resolver. Entonces, la pregunta que ahora está en el centro de todo esto es, ¿qué pasa cuando la búsqueda de una respuesta nos lleva a un callejón sin salida como este? Porque, seamos sinceros, esta experiencia no es única, ¿o sí? Es algo que nos pasa a todos. ¿Qué se hace cuando la información que encontramos no solo no sirve para nada, sino que encima genera más confusión? Bueno, lo que nos pasó es un ejemplo perfecto de lo que se conoce como un vacío de información. Imaginen que están buscando un libro en una biblioteca y lo único que encuentran es el estante vacío donde debería estar. El espacio está, sí, pero el contenido, la información de verdad, simplemente no existe. A ver, lo más interesante es tratar de deducir qué es esto que encontramos. Porque es muy probable que esta frase no sea el contenido en sí, sino parte de la interfaz de la página, ¿no? El marco, digamos. Es como encontrar el marco de un cuadro súper elaborado, hermoso, pero sin la pintura dentro. Y esto nos lleva a otro concepto que es clave para entender todo: el colapso de contexto. Piensen en un chiste interno, uno de esos que solo se entienden en un grupo de amigos. Ahora imaginen que alguien saca ese chiste del chat y lo publica en redes sociales. Sin el contexto original, pierde todo el sentido, ¿verdad? O peor, se malinterpreta por completo. Bueno, eso es exactamente lo que pasa cuando una pieza de información se arranca de su lugar original. Y este es un ejemplo perfecto del problema. Dentro de su página web, esa frase sobre reportar contenido tiene una función súper clara, pero fuera de ahí, como el único resultado de nuestra búsqueda, es totalmente absurda. El contexto lo es todo. Sin él, lo único que tenemos es ruido. Ok, entonces, ¿qué lección sacamos de todo este viaje tan raro? Pues que este callejón sin salida, en realidad, nos está dando un mapa para ser mejores exploradores en el mundo digital. Y esa lección, créanme, es mucho más valiosa que saber de dónde salió una superstición. Lejos de ser una pérdida de tiempo, esta experiencia se convierte en una especie de clase magistral sobre pensamiento crítico en la era de Internet. Nos obliga a dejar de ser solo consumidores pasivos de información y a empezar a preguntarnos, ¿qué es esto que estamos viendo en realidad? Entonces, la clave es tener un plan. Primero, hay que reconocer el vacío, o sea, darse cuenta y admitir que la información que buscamos, pues, no está ahí. Segundo, cuestionar el contenedor. Preguntarnos, a ver, ¿estoy viendo el mensaje o solo el sobre que lo traía?
Y finalmente, el paso más importante de todos, triangular la información. Nunca, pero nunca confiar en una sola fuente extraña. Hay que buscar en otros lados para confirmar y para encontrar la historia completa. Esto lo podemos pensar como una especie de checklist mental para cada vez que nos topemos con algo raro en línea. En lugar de aceptarlo sin más, nos detenemos un segundo y preguntamos, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo publicó? ¿Cuál es el propósito de esta página? Y la pregunta clave de nuestra historia, ¿a esto le falta su contexto original? Hacerse estas preguntas es el primer paso para no caer en la desinformación. Y al final del día, este es el gran aprendizaje. En esta era donde nos ahogamos en información, la habilidad más importante ya no es encontrar datos, sino evaluar su calidad. Es la diferencia entre simplemente acumular cosas y de verdad construir conocimiento. Y con esto nos quedamos para reflexionar. Cada vez que buscamos algo en la web, corremos el riesgo de terminar en un callejón sin salida, como el nuestro. La pregunta que deberíamos hacernos constantemente es, ¿estamos construyendo un entendimiento más claro del mundo o simplemente estamos coleccionando errores? La respuesta al final depende de las preguntas que nos atrevamos a hacer sobre lo que encontramos.